un policía detenido, un alcalde detenido, una estrella de televisión detenida. Bienvenidos al Caporal del 4 de enero. ¡Comenzamos! Ella es Rosa María Santos, es radiooperadora de la Policía Municipal de Perote, Veracruz, y así es como tableó a un detenido. El nuevo alcalde, el priista Delfino Ortega, informó que ya está siendo investigado este caso. Y hablando de policías, en los últimos días se informó de la detención de un policía de Mazatlán, Sinaloa, por realizar disparos al aire durante la celebración del Año Nuevo. Inicialmente el hecho fue negado por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, cuando medios locales estaban reportando la detención del agente en estado de ebriedad tras ser sometido por sus propios vecinos. Posteriormente, el hecho fue confirmado por el mismo mando policiaco y aclaró que la detención no se hizo por disparos al aire afuera de su domicilio, sino adentro de su domicilio, y que el arresto fue de 36 horas. Sin embargo, hace apenas unas horas, el mismo mando confirmó que el arresto fue por 72 horas. Otro detenido también por disparos fue el presidente municipal suplente de Metepec en el estado de Hidalgo, el morenista Martiniano González Gutiérrez, a quien estás viendo en pantalla. Fue detenido con otras 2 personas. Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, los agentes de su corporación estaban atendiendo un problema de tránsito en la carretera que comunica Metepec con Agua Blanca, cuando de pronto, sorpresivamente, el alcalde suplente se bajó de una camioneta y empezó a amenazar a los agentes y a realizar disparos al aire, motivo por el cual fue detenido junto con sus acompañantes. Este caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por considerar que hubo probables delitos del orden federal. Y en el municipio de Amanalco de Becerra, esto en el Estado de México, un síndico ha provocado tremendo alboroto. Según las autoridades mexiquenses, desde el pasado domingo, el 1 de enero, el síndico emesista Miguel Ángel Lara de la Cruz tomó el Palacio Municipal. Lo tomó acusando que a él no le dieron la posibilidad de ser candidato a alcalde, de buscar la alcaldía. Por lo tanto, dijo, pues ahora él va a tomar las decisiones en el municipio, como tomando por la fuerza el Palacio Municipal, como un presidente legítimo. La alcaldesa oficialmente electa, la morenista María Elena Martínez, acudió este 4 de enero al Palacio Municipal con el objetivo de tratar de resolver el conflicto. Sin embargo, fue recibida a golpes y con gases lacrimógenos por parte del síndico y de sus simpatizantes. La alcaldesa se desvaneció y acabó tendida en la vía pública, motivo por el cual policías municipales la trasladaron al hospital. Hay que liberar el aire. Y regresamos al estado de Veracruz. ¿Recuerdas el caso de José Manuel del Río Virgen, el emesista, brazo derecho del morenista Ricardo Monreal, el también secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores? Bueno, él platicó vía telefónica con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien, este último, contó lo que el detenido le platicó desde prisión. Asegura que Del Río Virgen le dijo que, recordemos, Del Río Virgen fue detenido acusado de ordenar el asesinato de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. Bueno, aseguró que el detenido le contó que se encuentra compartiendo una celda de 4 metros cuadrados con 27 personas y que le dan de comer solamente una vez al día, y todo esto pese a no estar sentenciado, es decir, es indiciado, es acusado, pero no es considerado hasta este momento culpable. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que recordemos está siendo acusado de persecución política por presuntamente ordenado el arresto sin pruebas de Del Río Virgen. Como parte de todo esto de una confrontación que sostiene el gobernador con el senador Ricardo Monreal. Bueno, el gobernador Cuitláhuac García se burló hoy de la comisión especial abierta en la Cámara de Senadores que fue hecha para investigar las presuntas detenciones ilegales ordenadas por el gobierno del estado de Veracruz. El también morenista, el gobernador Cuitláhuac García, aseguró que tal comisión especial anunciada en la Cámara de Senadores, pues nomás no existe.
Lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores, que quede claro. Yo espero que ya hayan revisado ese grupo de senadores su ley orgánica y el reglamento del Senado, donde dice que para que una comisión, a ver si puedes poner la página oficial del Senado de la República, no existe esa comisión. Hay comisiones especiales, ahí, dale clic. ¿Ven alguna que diga comisión que está analizando? Ya, sale, concluido, no existe pues. Entonces, ¿qué me va a preocupar? Mira, qué tan fácil, entrar a la página, ver comisiones especiales y no existe la comisión. Y traen ese rollito desde no sé cuándo. Pero a mí me daba risa porque dije, bueno, pues yo ya lo dije. Lo que estás viendo en pantalla ahora es precisamente la página del Senado de la República, en donde se confirma que sí existe esa comisión especial para investigar probables casos de autoridad del gobierno de Veracruz, conformada esta comisión por cuadros, por Dante Delgado, Eduardo Ramírez Aguilar, Julián Rementería, Beatriz Paredes, Raúl Bolaños, Acil de León y Miguel Ángel Mancera. En este canal te he platicado de varios casos de delincuentes apoderándose de cargos públicos en este país. El tema principal de este video va de presuntos delincuentes, pero ahora apoderándose de un programa de televisión que ha solido pasar en cadena nacional y que consiguió bastante popularidad en México. El programa Enamorándonos, transmitido por TV Azteca, una televisora de el empresario Ricardo Salinas Pliego, polémico empresario. Contrario a los multimillonarios de México, él es muy activo en las redes sociales, principalmente en Twitter. Insulta a las personas con las que discrepa. Nunca cerró sus tiendas durante pandemia, pese a órdenes de la Secretaría de Salud, como parte de las acciones del confinamiento. Mantiene también una disputa legal para evitar el pago de impuestos retrasados y es también uno de los contratistas favoritos del actual gobierno federal. La tarde de este lunes 3 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó de la detención de Gaby Castillo, a quien ves en pantalla. Una influencer conocida por participar en el programa de Enamorándonos, acusada de pertenecer a la Unión Tepito, detenida por los delitos de narcomenudeo y fraude en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Ella fue detenida junto con un hombre y, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la detención ocurrió luego de que policías que estaban haciendo rondines detectaron a dos personas en una camioneta manipulando pequeños envoltorios, según así lo citaron las mismas autoridades, y tras revisarlos les encontraron 169 bolsas con presunta droga en su interior. Reportes policíacos señalan a Gaby Castillo como pareja o como expareja sentimental de Óscar Andrés, alias El Lunares. Recordemos, él fue acusado de liderar la Unión Tepito y detenido, actualmente acusado de homicidio, delincuencia organizada y narcomenudeo. Ahora bien, al otro hombre con el que detuvieron a Gaby fue identificado como José Jaref, señalado como pareja de Gaby, de Gabriela, con quien también lo ligan con cometer fraudes en la compra de vehículos de lujo al pagarlos con cheques sin fondos. Estás viendo en pantalla justo imágenes del momento de la detención. Este no es el primer ni el único caso de participantes del programa Enamorándonos siendo ligados con la delincuencia organizada. De diversas maneras. Natalie Michel, a quien ves en pantalla, ella también participó, fue asesinada en mayo del 2019 en su casa, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Brian del Prado, a quien ves ahora, fue ejecutado el 30 de noviembre del 2019 tras salir de un bar en Coyoacán. A él lo ligaron con la venta de drogas y autoridades de la Ciudad de México calificaron la agresión como un ataque directo. Harold Steve Quesada, a quien ahora ves en pantalla, él fue detenido presuntamente por ser extorsionador de la Unión. Jonathan Fuentes, él fue ejecutado el 29 de diciembre del 2019 cuando iba en su moto. La investigación actualmente de este caso está inconclusa, pero la Fiscalía Capitalina apunta al narcomenudeo. Brian Carlos y también Luis Fernando, ellos tres fueron atacados en enero del 2018 tras salir de un bar. Se trató de un ataque directo cuya investigación sigue inconclusa. Y Banda, finalmente, ella en sus redes sociales
denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte de su exnovio, a quien también conoció en el mismo programa de televisión. La Fiscalía Capitalina informó que abrió una investigación, la cual pues todavía no ha sido concluida. Así las cosas en torno de un programa de televisión transmitido por televisión abierta. Nos vemos mañana con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.